En el año 480 a.C., 300 guerreros se enfrentaron a un ejército de más de 200.000. Sabían que morirían. Aún así, resistieron. Y al elegir la muerte, estos 300 hombres salvaron la civilización occidental tal como la conocemos. Esta es la verdadera historia de la última resistencia más brutal de la historia. Piensa en esas cifras por un momento, 300 contra 200.000. Una probabilidad de 667 a 1. Toda la civilización griega, la democracia misma, pendía de un hilo. Al final de este video, comprenderás cómo 300 hombres muertos cambiaron la historia más de lo que la mayoría de los ejércitos vivos jamás podrían. Descubrirás la impactante traición que selló su destino, por qué eligieron la muerte cuando la huida era posible y los brutales momentos finales que los inmortalizaron. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan. ¿Por qué Leónidas eligió solo a 300 hombres con hijos vivos? ¿Qué significaba realmente la enigmática profecía del oráculo? Y cómo un pastor griego local condenó a los defensores. ¿Cómo pudieron 300 hombres resistir el ataque de miles durante 3 días? ¿Cómo sus muertes propiciaron la victoria? Estas no son solo preguntas, son las claves para comprender cómo 300 cadáveres salvaron a la civilización. En el centro de todo, se alzaban dos reyes, el rey dios persa, que vio morir a sus fuerzas de élite por miles, y el rey espartano, que sonrió al morir, sabiendo algo que su enemigo ignoraba. La cifra es casi increíble, 300 escudos que contuvieron a un imperio. Para entender cómo sucedió esto, cómo el bronce se encontró con la carne y la historia dio un giro, debemos remontarnos 10 años atrás, a cuando un rey persa soñó por primera vez con conquistar Grecia. 10 años antes de las Termópilas en Maratón, ocurrió algo imposible. Una pequeña fuerza griega humilló al poderoso imperio persa. Los persas se retiraron. Por primera vez en la historia, lo imparable había sido detenido. Esta humillación se arraigó en la sangre real persa. Cuando Jerjes heredó el trono, la venganza se convirtió en obsesión. Pero Jerjes no era un rey cualquiera. Las fuentes antiguas lo llamaban el rey dios, constructor de puentes imposibles, comandante del ejército más poderoso de la tierra. Pasó una década preparándose para borrar a Grecia de la faz de la tierra. Lo que sucedió después desafió todas las reglas de la guerra antigua. Jerjes construyó un puente de barcas sobre el Helesponto, a lo largo de más de 1 kilómetro de mar abierto. Cuando las tormentas lo destruyeron, la leyenda cuenta que, en señal de desafío, mandó azotar el mar 300 veces y luego lo reconstruyó. 2 millones de hombres marcharon a través de él, si damos crédito a Heródoto. Mientras tanto, en Esparta, otro rey se preparaba, Leónidas, el león, nacido bajo la profecía de que Esparta debía perder a un rey o perecería. A diferencia de Jerjes, que gobernaba a millones, Leónidas gobernaba solo a miles. Pero para entender qué eran esos miles, hay que comprender qué era Esparta. No era una ciudad, sino un cuartel. No eran ciudadanos, eran armas. Niños reclutados a los 7 años, entrenados para matar o morir. A los 30 años, eran los guerreros más temidos del mundo antiguo. Mientras que los soldados persas eran agricultores y artesanos reclutados para la guerra, cada espartano estaba formado profesionalmente para un solo propósito, el combate. Entonces Jerjes tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. En lugar de navegar directamente a Esparta, optó por marchar a través de un estrecho paso costero, las Termópolis, las Puertas Calientes, de 100 metros de ancho, con montañas a un lado y mar al otro. Las cifras son asombrosas. 2 millones de persas confluyendo en un espacio menor que un campo de fútbol. Leónidas vio una oportunidad donde otros vieron un suicidio. Pero los espartanos se habían entrenado toda la vida para este momento. Mientras Jerjes movía piezas de ajedrez sobre un mapa, Leónidas estudiaba el terreno donde moriría. La profecía del oráculo resonó, un rey debe caer. Leónidas sabía que se refería a él. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Cuando Leónidas convocó guerreros, no quería a todo el ejército de Esparta. Seleccionó solo a 300 hombres, específicamente hombres con hijos vivos. Piensen en eso. No estaba eligiendo soldados para la victoria. Él elegía hombres cuya estirpe perduraría tras su muerte, pero ¿cómo detener una fuerza que oscurece el cielo con flechas? ¿Cómo pueden los escudos de bronce contener a un imperio? La respuesta aguardaba en un estrecho paso junto al mar. El ejército persa desafiaba toda comprensión. Fuentes antiguas hablan de más de 200.000 soldados de combate. Los historiadores modernos debaten la cifra exacta, pero todos coinciden en que era inmenso.
1000 barcos eclipsaban al cuerpo de ingenieros ayos, capaces de construir puentes de la nada. Trenes de suministros se extendían hasta el horizonte. Frente a esto, Grecia reunió a 7.000 hombres. Solo 300 eran espartanos. El resto, teseos, habitantes de otras ciudades griegas. Valientes, pero no curtidos en la muerte como los elegidos de Leónidas. Juntos marcharon hacia el norte, al estrecho paso. Cada paso los acercaba más a la inmortalidad. Imaginen la escena, las Termópolis, las puertas calientes, llamadas así por las aguas termales que aún hoy humean. El paso, de apenas 100 metros de ancho en su punto más angosto. Montañas que se alzaban como murallas a la izquierda. El mar rompía contra los acantilados a la derecha. Un solo falange podría contenerlos. Pero Leónidas sabía algo que Jerjes ignoraba. Aquel no era solo un terreno favorable, sino una zona de matanza. La superioridad numérica persa era inútil si solo unos pocos podían luchar a la vez. Su caballería era inútil en el estrecho espacio, sus flechas y escudos no le servían de nada. La brutalidad que siguió conmocionó incluso a los veteranos más curtidos. Mientras los griegos tomaban posiciones, Leónidas se dirigió a sus 300 hombres. Los relatos históricos recogen sus palabras al espartano, que se quejaba de que las flechas persas le tapaban el sol. Bien, entonces lucharemos a la sombra. Pero el destino tenía reservado un giro cruel más. Un sendero oculto serpenteaba por las montañas, conocido solo por los lugareños. Si lo encontraban, permitiría a los persas rodear a los griegos. Leónidas apostó 1000 focions para custodiarlo, rezando para que permaneciera en secreto. Lo que los persas vieron a continuación les quebró la moral incluso antes de que comenzara la batalla. Los espartanos se ejercitaban desnudos, untándose aceite en el cuerpo y peinándose el pelo largo. Para los persas, aquello parecía una locura. Para los espartanos, era un ritual. Guerreros preparando sus cuerpos para los ritos funerarios. La reacción de los espartanos aún estremece a los historiadores. Cuando los exploradores persas informaron de este comportamiento, Jerjes se rió. Su consejero, un griego exiliado, le advirtió: estos hombres se preparan para morir, y están listos. Los espartanos son la fuerza más letal de la tierra. Llegó entonces el momento que resonaría a través de los milenios. Jerjes envió un embajador: entreguen sus armas. Leónidas pronunció 2 palabras que aún resuenan en la historia: Molón Lab, ven a buscarlas. La evidencia arqueológica revela algo horripilante sobre lo que sucedió después: miles de puntas de flecha persas, puntas de lanza rotas y restos humanos comprimidos en un espacio menor que una manzana. El campo de batalla estaba preparado. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Pero antes, 4 días de guerra psicológica. Jerjes esperó, esperando que los griegos huyeran al ver a su multitud. Cada amanecer, los defensores se mantenían firmes. Con cada puesta de sol, la confianza persa se desvanecía. En la víspera de la batalla, Leónidas reunió a sus 300 hombres. Coman bien, les dijo, porque esta noche cenaremos en el Hades. Lo sabían. Cada hombre comprendía que aquella era su última comida en la tierra. Y aún así, permanecieron. Las cifras cuentan una historia de coraje imposible. 300 espartanos, 700 tespios, grupos más pequeños de otras ciudades, quizás 7000 en total. El amanecer traería a 200.000 enemigos contra sus escudos de bronce, pero los muertos tendrían la última palabra en esta aritmética del coraje. Entonces Jerjes cometió su primer error. Supuso que los griegos se rendirían como todos los enemigos anteriores. Pronto comprendería por qué las madres espartanas les decían a sus hijos: regresen con su escudo o sobre él. El amanecer del 5.º día trajo la decisión. Durante 4 días Jerjes esperó, apostado en posición para observar cómo crecía el miedo griego. Durante 4 días los griegos entrenaron, bromearon, se prepararon. La batalla psicológica había terminado. Ahora llegaba la sangre. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Jerjes envió primero a sus tropas medas y cisias. No eran sus mejores, pero sí buenos soldados que habían conquistado naciones. Avanzaron en oleadas, confiados en su superioridad numérica, esperando una victoria rápida. Entonces, todo cambió en un instante. Los persas arremetieron contra la línea griega como una ola contra un acantilado. Escudos de bronce chocaron, lanzas se clavaron, el estrecho paso se convirtió en una carnicería. La primera verdad de las Termópoli. La superioridad numérica persa no significaba nada.
Solo las primeras filas podían luchar. Los que estaban detrás avanzaban, empujando a sus camaradas contra las lanzas griegas. Los espartanos se movían como una máquina. Atacar, retroceder, volver a atacar. Sus lanzas más largas les daban ventaja de alcance. Su armadura más pesada desviaba los golpes persas. Lo que Jerjes no comprendió le costaría todo. Aquello no era un combate. Era una matanza sistemática. Los griegos luchaban por relevos. Guerreros frescos reemplazaban a los cansados. Los persas no podían rotar en la avalancha de cuerpos. Hombres exhaustos se enfrentaban a nuevos asesinos. Al mediodía, los cadáveres persas cubrían el paso. Las cifras de este suceso asombran a los historiadores. Cientos caían cada hora, quizás miles al final del día. Las bajas griegas fueron mínimas. Los espartanos, entrenados desde la infancia, hacían que matar pareciera fácil. Entonces Jerjes tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Furioso por las crecientes pérdidas, envió tropas especializadas, uniformes diferentes, armas diferentes, tácticas diferentes. Aún así, se estrellaban contra los escudos de bronce como agua contra piedra. El patrón se repetía con una eficacia espantosa. La oleada persa avanzaba y chocaba contra el muro de bronce griego. Las primeras filas morían ensartadas en lanzas. Los cuerpos se amontonaban, dificultando el avance. Los persas tropezaban con sus propios muertos. Los griegos se mantenían firmes. La oleada retrocedía. La siguiente oleada avanzaba. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan sobre aquel primer día. La destrucción psicológica superó a la física. Los soldados persas vieron a los griegos, supuestamente inferiores, masacrar a sus camaradas sin esfuerzo. Vieron al poderoso ejército del rey Dios detenido por 300 hombres. Bajo el sol de la tarde, el campo de batalla reveló su horror. Los cadáveres persas se amontonaban tan alto que formaban obstáculos. La sangre hacía resbaladizas las piedras. El estrecho desfiladero apestaba a muerte y a entrañas vacías. Los espartanos seguían en pie. Los persas seguían llegando, la aritmética de la muerte seguía aumentando. Lo que Jerjes vio desde su trono dorado lo transformó. Sus tropas, veteranas de incontables victorias, se doblegaron ante la disciplina griega. Según se cuenta, algunos persas tuvieron que ser azotados hacia la zona de la muerte. La fuerza imparable se había topado con un obstáculo infranqueable. Aquí es donde la moral persa se torna sombría. Al caer la noche, Jerjes reagrupaba a sus maltrechas fuerzas. Miles de muertos, griegos aún en pie. La improbable victoria parecía haberse invertido. ¿Cómo podían millones sucumbir ante tan pocos? La noche cayó sobre una escena infernal. Los griegos levantaron una muralla con los cadáveres persas a la luz de las antorchas. Repararon el equipo, curaron algunas heridas, se prepararon para el día siguiente. Cantaban himnos a los dioses de la muerte, con voces que resonaban en las paredes de la montaña. Pero Leónidas sabía algo que Jerjes ignoraba. Esta posición defensiva perfecta tenía una debilidad, el sendero de montaña. Si los descubrían, si los traicionaban, la ventaja del estrecho paso se desvanecería. Duplicó la guardia, rezó a dioses que exigían sacrificios. Las cifras cuentan una historia de valor insospechado desde el primer día. Las estimaciones conservadoras cifran las bajas persas en miles. Los muertos griegos, quizá unas pocas docenas. Pero las cifras no reflejan la victoria psicológica. El aura de invencibilidad del rey Dios se hizo añicos en un día bañado en sangre. Lo que sucedió después desafió todas las reglas de la guerra antigua. Esa noche, Jerjes convocó un consejo. Algunos consejeros sugirieron un ataque naval por el flanco. Otros propusieron rendir a los griegos por hambre. Pero el orgullo del rey Dios estaba herido. Le quedaba una unidad sin desplegar, su guardia personal, los inmortales. 10.000 guerreros de élite, llamados inmortales porque cuando uno caía, otro lo reemplazaba inmediatamente, manteniendo siempre el número en 10.000, lo mejor que Persia podía ofrecer. Mañana acabarían con la resistencia griega. Pero Jerjes aún tenía un as bajo la manga, sus inmortales, y lo que siguió haría que el primer día pareciera una misericordia. El amanecer del segundo día trajo consigo a los mejores de Persia. Los inmortales avanzaron en formación perfecta. 10.000 guerreros de élite con armadura de escamas. Cada uno elegido por su destreza. Los griegos los vieron llegar. Soldados que jamás habían conocido la derrota. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una declaración escrita con sangre.
Los inmortales esperaban enemigos cansados, debilitados por la lucha del día anterior. En cambio, se encontraron con espartanos frescos, entrenados toda su vida para este momento. Entonces llegó el momento que resonaría por la eternidad. Cuando los inmortales estuvieron a distancia de lanza, los espartanos hicieron lo impensable. Rompieron la formación y huyeron. Los persas se lanzaron al ataque, presintiendo la victoria. La disciplina se quebró mientras perseguían a los griegos en fuga. La trampa se cerró con una precisión escalofriante. Los espartanos giraron al unísono, reorganizaron su línea y atraparon a los inmortales dispersos en la persecución. Lo que siguió fue una carnicería. Los persas de élite, con la formación rota, murieron como ovejas. La retirada fingida, una especialidad espartana, se cobró cientos en minutos. Pero los espartanos tenían algo más poderoso que la superioridad numérica. Experiencia en el fragor de la batalla. Conocían cada piedra, cada pendiente. Los inmortales tropezaron con los cadáveres del día anterior. Los espartanos danzaban por terreno conocido, sus lanzas encontrando huecos en las armaduras persas. La evidencia arqueológica revela algo horripilante sobre el destino de los inmortales. Sus distintivas armaduras de escamas, encontradas aplastadas y perforadas, dan testimonio de la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. Cuando las lanzas se rompían, los hombres luchaban con espadas. Cuando las espadas se doblaban, usaban escudos como garrotes, cascos como armas, incluso dientes y uñas. Al mediodía, sucedió lo impensable. Los inmortales, la intocable élite de Persia, se retiraron. Dejaron cientos de los suyos entre los cadáveres. El golpe psicológico a la moral persa fue devastador. Si los inmortales podían caer, ¿qué esperanza tenían las tropas regulares? Lo que los persas vieron a continuación quebró por completo su espíritu. Los griegos apilaban los cuerpos de los inmortales por separado, exhibiéndolos como trofeos. El mensaje era claro: vuestros mejores no significan nada para nosotros. Entonces todo cambió en un instante de traición. Al terminar el segundo día con el desastre persa, un griego local llamado Efaltes se acercó a la tienda de Jerjes. Deformado, rechazado para el servicio militar, consumido por el resentimiento, portaba información valiosa: el sendero secreto de la montaña. La segunda noche se celebró un consejo en el campamento griego. Leónidas sabía que el tiempo se agotaba. 2 días de victoria. Pero ¿cuánto tardaría Jerjes en encontrar otra forma? ¿Cuánto tardaría la unidad griega en resquebrajarse? ¿Cuánto tardarían los dioses en exigir la sangre real prometida? Lo que Jerjes no comprendió le costaría caro más tarde. Al enviar a sus mejores hombres contra los griegos y verlos fracasar, había forjado una leyenda. La noticia se extendió por su vasto ejército: 300 espartanos valían por 10.000 inmortales. El miedo reemplazó a la confianza. Pero el destino tenía preparado un giro cruel más. Mientras los griegos celebraban su segundo día de victoria imposible, las fuerzas persas, guiadas por el traidor, ascendieron por el sendero de la montaña. Los 1000 guardias focios, tomados por sorpresa, huyeron a terreno elevado. El camino hacia la retaguardia griega quedó abierto. Un mensajero llegó hasta Leónidas antes del amanecer del tercer día. Los persas habían cambiado de posición. Al amanecer, estarían rodeados. Aún era posible escapar. La oscuridad podía ocultar la retirada hacia el sur. Aquí es donde la historia toma su giro más oscuro hacia la inmortalidad. Leónidas reunió a sus aliados. La situación táctica era desesperada. Liberó a las fuerzas aliadas. No había razón para que todos murieran. La mayoría se marchó agradecida por la vida. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Cuando Leónidas se dirigió a sus 300, esperando una partida similar, comenzaron a prepararse para la batalla. Lo sabían. Siempre lo habían sabido. Por eso había elegido hombres con hijos, no para preservar linajes, sino porque los hombres con herederos podían morir sin extinguir su estirpe. 700 tespios dieron un paso al frente. Su comandante habló: nos quedamos. Sin sangre espartana en sus venas, sin una vida entera preparándose para la muerte, solo hombres libres que elegían morir junto a los 300. La historia a menudo olvida a estos voluntarios que eligieron la muerte cuando se les ofrecía la vida. La respuesta de los espartanos aún hoy estremece a los historiadores. Comenzaron los ritos funerarios para sí mismos, ungiendo sus cuerpos con aceite, cantando himnos de muerte, preparándose para el viaje al Hades. Uno bromeó diciendo que por fin iba a dormir bien. Otro comentó que su esposa se quejaba de que nunca se quedaba en casa.
El amanecer del tercer día reveló que la trampa estaba completa. Las fuerzas persas se concentraron en ambos extremos del paso. Decenas de miles a la vista, muchos más incontables. La valentía alcanzó su máxima prueba, quizás 1000 griegos contra todo un ejército. Leónidas se dirigió a sus hombres por última vez. Las fuentes históricas difieren en las palabras exactas, pero todas coinciden en el significado. Hoy, enseñarían al mundo cómo mueren los hombres libres. Lo que sucedió en esas últimas horas aún atormenta a los historiadores que estudian los restos arqueológicos. Los griegos abandonaron las posiciones defensivas y avanzaron a campo abierto para matar a tantos como fuera posible antes de caer. Esto ya no era defensa. Era una declaración de desafío escrita con sangre persa. La lluvia de flechas llegó tal como se había prometido. Miles de flechas oscurecieron el sol de la mañana. Bien, río de Caí. Lucharemos a la sombra. Los escudos se alzaron como tejas. Los griegos avanzaron bajo la lluvia mortal. El combate cuerpo a cuerpo alcanzó nuevas cotas de salvajismo. Las lanzas se estrellaban contra armaduras y huesos. Los hombres luchaban con armas rotas, puños y dientes. Leónidas lideraba la batalla, matando hasta que las flechas persas lo alcanzaron. Sus hombres lucharon por recuperar su cuerpo, en una vorágine de violencia sin precedentes. Entonces llegó el momento que definiría para siempre el valor occidental. Leónidas cayó, atravesado por flechas y lanzas. Los espartanos enloquecieron, luchando como demonios para recuperar el cuerpo de su rey. 4 veces los persas lo tomaron. 4 veces los griegos lo recuperaron. Los brutales momentos finales se desarrollaron mientras el sol ascendía. El número de griegos disminuía, las armas se rompían, los hombres luchaban con lo que les quedaba. Los últimos se replegaron a una pequeña colina, con el cuerpo de Leónidas en el centro, mirando hacia afuera mientras las masas persas se acercaban. Pero el valor tiene su propia lógica. Incluso en esos últimos momentos, los persas murieron por montones, acercándose a los últimos griegos. Guerreros que habían conquistado naciones vacilaron ante hombres que daban la bienvenida a la muerte. El final llegó con flechas, no con espadas. Jerjes no arriesgaría más bajas en combate cuerpo a cuerpo. Miles de flechas convirtieron a los últimos defensores en alfileteros. Los 300 habían caído. Los 700 tespios yacían junto a ellos. El paso había sido conquistado. Cuando cayó el último espartano, Jerjes creyó haber ganado. Tenía el paso. El camino a Atenas estaba abierto. Pero de pie entre miles de sus muertos, contemplando los cadáveres de 300 espartanos que tanto le habían costado, un frío escalofrío le recorrió el corazón. Si 300 podían hacer esto, ¿qué harían miles? Las consecuencias inmediatas revelaron el verdadero precio de la victoria. Jerjes ordenó que encontraran el cuerpo de Leónidas entre los muertos. Lo que hizo a continuación violó todas las reglas de la guerra antigua. Mandó decapitar y crucificar al rey espartano. Incluso sus propios consejeros quedaron horrorizados. Los griegos honraban a los muertos enemigos. Esta mutilación fue una admisión de la profunda herida que los 300 habían causado al orgullo persa. El saldo de muertos pintó una imagen grotesca. Bajas espartanas y tespios, 100%. Todo aquel que permaneció en el campo de batalla murió en el acto. Sin retirada, sin rendición, sin supervivientes. Lograron exactamente lo que se propusieron, una muerte tan gloriosa que resonaría por siempre. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan sobre las pérdidas persas. Fuentes antiguas conservadoras afirmaban que murieron 20.000 persas. Los historiadores modernos debaten, pero todos coinciden en que las bajas fueron masivas. El rey Dios intercambió docenas de soldados por cada griego. La aritmética del valor había equilibrado balanzas imposiblemente desiguales. Lo que sucedió después desafió todas las reglas de las consecuencias de la guerra antigua. En lugar de desmoralizarse por la muerte de los defensores, Grecia estalló en furia. El sacrificio de los 300 no quebró la voluntad griega, la forjó, haciéndola más dura que el bronce. La noticia se extendió como la pólvora. 300 hombres habían resistido al ejército más poderoso del mundo durante 3 días. Prefirieron la muerte a la sumisión. Si 300 pudieron hacerlo, ¿qué no podría lograr una Grecia unida? Ciudades-estado que habían disputado durante siglos encontraron de repente una causa común. Pero Leónidas sabía algo que Jerjes ignoraba, el verdadero propósito de la resistencia. Esos 3 días no se trataban de mantener un paso, sino de ganar tiempo. Mientras los persas morían en Termópolis,
Atenas evacuaba, las flotas griegas se reunían, los ejércitos se movilizaban y los 300 sacrificaban sus vidas a cambio de la preparación griega. La importancia estratégica se hizo evidente de inmediato. Jerjes marchó hacia el sur, encontró Atenas vacía y la incendió enfurecido. Pero la flota griega, preparada durante esos días cruciales, esperaba en Salamo. El ejército se congregó en Platea. La demora de los 300 lo había cambiado todo. Aquí es donde la historia toma un giro sombrío para Persia. Los soldados de Jerjes habían visto a 300 hombres elegir la muerte antes que la rendición. Habían visto a los mejores guerreros del rey Dios caer ante soldados civiles. La duda se extendió por las filas persas como un veneno. Entonces llegó el momento que resonaría durante milenios. Mensajeros griegos difundieron la noticia de la última resistencia de los 300 por todas las ciudades e islas. El mensaje era simple. Si el rey de Esparta pudo morir por Grecia, ningún sacrificio era demasiado grande. La unidad surgió del sacrificio compartido. Lo que Jerjes vio desde su trono dorado lo cambió todo en la campaña. Había ganado Termópoli, pero perdido la guerra psicológica. Sus tropas temían a los guerreros griegos. Los propios griegos se habían transformado de ciudades dispersas en una fuerza unida sedienta de venganza. El monumento que los griegos erigieron en Termópoli llevaba unas palabras sencillas que aún hoy estremecen: extranjero, diles a los espartanos que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Sin alardear de muertes, sin mencionar las probabilidades, solo el deber cumplido hasta la muerte. Pero la guerra de los 300 no había terminado. Apenas había comenzado. Sus fantasmas marcharían con cada ejército griego. Su sacrificio ardería en el corazón de cada griego. Su ejemplo convertiría a los campesinos en héroes. Jerjes había matado a 300 hombres y creado una leyenda inmortal. La venganza llegó rápida y brutal. En Sálamo, los barcos griegos destrozaron la flota persa. En Platea, las lanzas griegas quebraron para siempre los sueños de conquista persas. Los ciudadanos soldados a quienes Jerjes había ridiculizado expulsaron a su ejército de suelo griego. La democracia sobrevivió. La civilización occidental perduró. Pero lo más impactante estaba por venir, como la historia recordaría esta batalla. No celebramos la victoria táctica de Jerjes. Recordamos a los perdedores. Los 300 que murieron se hicieron más famosos que los millones que los mataron. ¿Por qué? Porque representaban algo universal, el individuo que se alza contra la tiranía. 2500 años después, su resistencia sigue inspirando. Cuando alguien, en cualquier lugar, se enfrenta a una situación imposible por defender sus principios, los invocamos. Los 300 demostraron que el coraje multiplicado por el sacrificio equivale a la inmortalidad. Entonces, todo cambió en un instante de claridad histórica. Las matemáticas eran simples. 300 espartanos retrasaron a millones durante 3 días cruciales. Esos días salvaron a la civilización griega. La civilización griega dio origen a la democracia, la filosofía y la ciencia. El mundo moderno existe porque 300 hombres eligieron la muerte. Pregúntate, ¿te habrías quedado cuando la huida era posible? ¿Cuando la muerte era segura? ¿Cuando las matemáticas decían que la resistencia era inútil? La respuesta del espartano resuena a través del tiempo. Hay cosas por las que vale la pena morir: la libertad, el honor, el futuro de la civilización. Los paralelismos modernos con la resistencia contra la tiranía se multiplican sin cesar. Cada vez que el débil se resiste al fuerte, cada vez que el principio triunfa sobre el poder, cada vez que alguien se niega a una fuerza abrumadora, canaliza a los 300. La Termopolio no fue solo una batalla, fue un modelo de valentía humana. Lo que Jerjes no comprendió le costaría todo ante el juicio de la historia. Obtuvo un pase, pero perdió la inmortalidad. Nadie llama a sus hijos Jerjes. Pero Leónidas, ese nombre aún figura en los certificados de nacimiento. El rey Dios ha caído en el olvido. Los 300 son eternos. Pero los muertos tendrían la última palabra en la conversación más larga de la humanidad. Su mensaje resuena con claridad a través de 25 siglos. La libertad no es gratuita, a veces lo cuesta todo, y a veces todo es un precio que vale la pena pagar. Por eso los recordamos no por ganar, sino por resistir, no por sobrevivir, sino por elegir una muerte con sentido en lugar de una vida sin sentido. Cambiaron 3 días por 2500 años de inspiración. He aquí el balance final. 300 hombres eligieron la muerte y nos legaron 2500 años de libertad. Mantuvieron viva la línea entre la esclavitud y la libertad. Y aunque sus cuerpos cayeron,
esa línea jamás se rompió. En el estrecho paso donde Oriente se encontraba con Occidente, Occidente dijo no y ese no, pronunciado en bronce y sangre, resuena aún. Los 300 de Termópoli no solo murieron, se volvieron eternos. Y al volverse eternos, demostraron que, si bien los tiranos pueden matar hombres, no pueden matar aquello que los hombres defienden. La última resistencia que culminó en muerte dio inicio a algo que jamás morirá, la certeza de que la gente común puede enfrentar adversidades imposibles, y mediante el coraje y el sacrificio, alcanzar la inmortalidad.